Lo que yo voy a saber es que la velocidad ¿sí? De cuerpo rígido, ¿sí? De la forma usual. Dice así, un cilindro de 45 centímetros de radio se mueve sobre una superficie horizontal con velocidad 0,45 metros por segundo y simultáneamente rota con una velocidad angular de 2 radianes sobre segundo. Me pregunta, ¿dónde está el cero? Bien, ¿se acuerdan que todo cuerpo rígido, ¿sí? En su movimiento, en un instante dado de tiempo, parecía rotar respecto de un punto del espacio? Ese punto del espacio era lo que llamamos centro instantáneo de rotación. Bueno, acá tenemos que encontrarlo. ¿Sí? Nos piden encuentre el CIR. Hay dos metodologías para encontrar el CIR. Una es gráfica y otra es analítica. Tienen que saber las dos formas. No hay forma de poder describir esto de una única manera. Tienen que saberlo hacer las dos métodos. El gráfico y el analítico. ¿Por qué? Porque el gráfico, si bien no les va a dar un número, a menos que lo hagan a escala y puedan leer, sepan leer el plano, les da una idea si cometieron o no un error en los cálculos. Por lo tanto, tienen que aprender a hacerlo. Entonces, lo que vamos a tratar de ahora, este problema, es tratar de encontrar cuál es el centro instantáneo de rotación. Primero en forma gráfica y después en forma analítica. Bueno, entonces, acá sí ya requiero, como voy a trabajar con los vectores velocidad, porque necesito encontrar el centro instantáneo de rotación, localizarlo en el espacio, no puedo empezar a trabajar si no coloco un sistema de referencia. Entonces voy a colocar un sistema de referencia fijo al piso. Este va a ser mi sistema de referencia. Lo voy a llamar O. Bien, me dice que el cilindro se mueve, el centro de masa, voy a suponer que se mueve siguiendo, tiene esta velocidad de centro de masa, vamos a llamar centro de masa, y dicen que está rotando. ¿Sí? No me dicen en qué dirección está rotando, pero voy a suponer, ¿sí?, que está rotando en esta dirección. O sea, si agarramos la mano derecha, ¿sí?, omega es un vector entrante. ¿Está? Eso lo hago porque no me dicen para cuáles son los sentidos. Entonces tengo que resolverlo de alguna manera. La dirección de la velocidad del centro de masa la tengo, no tengo el sentido, podría haber ido para el otro lado, ¿sí? Pero, bueno, entonces voy a elegir ahora las direcciones de nuestro sistema de referencia. Nuestro sistema de referencia, ¿sí?, si bien yo el origen ya lo tengo las direcciones, ¿sí?, me faltan los sentidos. Voy a elegir el eje X paralelo a la velocidad del centro de masa. El eje Z paralelo a la velocidad angular. ¿Sí? O sea, el eje Z es entrante. Y entonces el eje Y me queda determinado, para que sea entrante, tengo que elegir el eje Y de esa forma. ¿Por qué? Porque tiene que ser una terna derecha. ¿Estamos de acuerdo? Vean que me perdí un ratito de tiempo, ¿sí?, para elegir algo sensato, de forma tal de poder escribir los vectores de la mejor manera posible. Bien.
¿Dónde está el CIR? Bien, ahora, si yo quiero elegir un punto cualquiera, vamos a la respuesta, ¿sí? Yo voy a elegir, como esto se está rototrasladando, voy a elegir como punto de referencia el centro de masa. Entonces, mi punto de referencia es el centro de masa. Y entonces, un punto cualquiera, en algún punto del cuerpo rígido, elegí un punto de la superficie porque se me ocurrió, ¿sí? Tendrá este vector. Esto es R centro de masa y esto va a ser entonces R'. Bien. De acuerdo a lo que vimos, la posición de un punto cualquiera la voy a poder escribir como la posición del centro de masa más, que es el punto de referencia, más R'. La velocidad de ese punto del cuerpo rígido la voy a poder escribir entonces como la velocidad del centro de masa más omega vector R'. Y esta es la ecuación que nosotros vamos a usar. Ok, entonces vamos a trabajar con esto a ver qué se puede, ¿sí?, hacer. Entonces vamos a dibujar primero, vamos a hacer un pequeño diagrama para poder establecer pequeño dibujito, si me sale bien. Si me sale bien. Vamos a hacer un pequeño dibujito de ese cuerpo, de ese cilindro. Ahora estoy parado en el sistema centro de masa. Todas las partículas de del cilindro están rotando respecto del centro de masa, con esa velocidad angular omega. Entonces, esto significa que a medida que me voy alejando del centro de masa, las velocidades tangenciales van aumentando, porque la velocidad tangencial respecto a medida del centro de masa, o sea, B', la voy a poder escribir, la rapidez, omega por R'. ¿Sí? Entonces, las velocidades las va a poder dibujar mediante un campo de velocidades de esta forma. ¿Por qué? Porque todos los puntos que están sobre esta línea van a tener velocidad perpendicular al eje, al eje Y, ¿sí?, perpendicular al eje Y. Todos los que están, ¿sí?, hacia arriba van a tener dirección X, todos los que están por debajo, ¿sí?, las Y's positivas van a tener dirección menos X, y su intensidad va a ir aumentando linealmente a medida que me voy alejando de R. Esto es el campo de velocidades que vamos a tener para el cilindro visto desde el centro de masa, los puntos del cilindro vistos del centro de masa. Ahora, ¿cuándo? Que se correspondería a este término que está acá, ¿sí?, omega por R'. Ahora, para calcular B, yo tengo que sumar para cada punto que está sobre el disco, sobre el cilindro, tengo que sumarle la velocidad del centro de masa. Es decir, que es lo mismo decir, bueno, ok, para todos estos puntos, tengo que sumarle la velocidad de traslación, que es la velocidad del centro de masa. Cuando sumo esto más esto, lo que vamos a tener gráficamente es que el centro de masa va a tener una velocidad v de centro de masa. Los que están por arriba del centro de masa, ¿sí?, van a adquirir mayor velocidad.
¿sí? Y las que están por debajo del centro de masa, no me salió demasiado bien, ¿sí? Pero se supone que las longitudes deberían andar. Lo que es esta pendiente debería ser igual a esta pendiente, a la pendiente de esa línea recta, ¿sí? Entonces vean que la suma que está recuadrada acá se corresponde a esta operación, obviamente para los puntos que están sobre el eje vertical que pasa por el centro de masa. Está bien, eso no me responde nada todavía de dónde se encuentra el CIR, pero sí me ayuda a entender qué es lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Para poder encontrarlo. Lo mismo puedo hacer con cualquier otra dirección, ¿sí? Perdón. Con cualquier otra dirección. En particular, ¿sí? Puedo hacer lo mismo, puedo seleccionar este punto, ¿sí? Esos dos puntos, para poder hacer las cuentas. Esto es Y esto es X. Muy bien. Si miramos, vamos a trabajar con esos dos nada más. Si miramos este punto va a tener una velocidad que va a ser la suma de la velocidad del centro de masa más omega por R y va a tener esta dirección. ¿Sí? Ya lo vimos. O sea, esto va a ser B de centro de masa más omega vector R. Vamos a ponerlo RA para poder hacer RA. Este punto que está acá, ¿sí? Va a tener una velocidad que va a tener una componente horizontal, que va a ser la velocidad del centro de masa, y va a tener una componente tangencial, que va a estar dada por omega vector RB. RB es este vector. Así que este punto va a tener una velocidad que va a estar dada por el vector colorado. Muy bien a todos. Entonces, gente, veamos un poquito dónde lo encontramos. ¿Dónde lo encontramos? Para poder hacer el vector, el CIR, lo que necesitamos es, ¿sí?, trazar. ¿Se acuerdan cómo lo identificamos? ¿Sí? Esto tiene que ser un punto en el cual me da todo el cuerpo está rotando rígidamente alrededor de él. Esto es decir, muy bien, ¿sí? Se los voy a enseñar en forma gráfica para que lo puedan entender. Ahora sí, yo simplemente voy a trazar una línea perpendicular a esta velocidad, una línea perpendicular a esta velocidad, donde se cruzan las dos líneas perpendiculares a la velocidad, eso es el CIR. Obviamente, para usar esto, ¿sí?, uno tiene que graficar los vectores, ¿sí?, relativamente bien. Estos son fáciles de hacer, este es bastante más difícil de dibujar, pero más o menos así. Este es el CIR, donde se cortan las dos rectas. ¿Sí? Bien, parece difícil, pero no lo es tanto, ¿sí? Veamos si podemos calcularlo, ¿sí?, respecto a este sistema de referencia. ¿Cómo se hace? Bueno, supongamos que el CIR esté en algún punto X y cualquiera.
¿sí? Entonces decimos, bueno, ok, ¿sí? Yo voy a suponer que la posición del CIR tiene una componente X en la dirección Y, más una componente J de una componente Y en la dirección J. Bien, entonces, necesito la velocidad de un punto. En particular, yo voy a agarrar la velocidad del centro de masa, ¿sí? Digo, bueno, ok, si el CIR está por acá, esto es el R del CIR, el centro de masa tiene ese vector posición, entonces lo puedo calcular simplemente como, esto es R del centro de masa, lo puedo escribir como R' del centro de masa, lo puedo escribir como la componente X del centro de masa menos, chicos, en la dirección Y, más la componente Y del centro de masa menos la componente Y del CIR. Bien, lo mismo podría hacer si elijo el punto A superior, o elijo el punto A o el punto B. Puedo hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Muy bien, entonces ahora la velocidad del centro de masa la voy a poder escribir como omega vector R' del centro de masa. Veamos si lo puedo hacer, ¿sí? Vean que esta ecuación, ¿sí? Que está acá, tiene dos incógnitas, ¿sí? Dos incógnitas. X de centro de masa, perdón, X e Y. Y no hay más que dos incógnitas. Si ustedes conocen la velocidad del centro de masa, conocen la componente X, la velocidad del centro de masa y la componente Y del centro de masa. Así que si lo vamos a plantear, perdón que tengo que borrar, yo soy como extraño la pizarra con... Entonces, vamos a hacer la cuenta, ¿sí? De calcular la velocidad del centro de masa, velocidad del centro de masa, quiero hacer esta cuenta, velocidad del centro de masa es omega, que estaba en la dirección K, producto vectorial de Y centro de masa menos Y, bueno, la dirección J, más X centro de masa menos X en la dirección Y. Lo puse al revés. Entonces, vean que este producto vectorial tiene dos elementos, porque K por J, ¿sí? Vamos a ponerlo así para poderlo ver. Si esto es I, esto es J, ¿sí? K hacia arriba. Entonces, K por J es menos I, o sea que esto es menos omega por I centro de masa menos I en la dirección I, y K por I es J, más omega X centro de masa menos X en la dirección J. Y como nosotros vimos, como elegimos el sistema de referencia, la velocidad del centro de masa estaba en la dirección X, ¿sí? Así lo habíamos elegido. Así que, por otro lado, habíamos puesto que esta era la velocidad del centro de masa,
X, Y, Z. La habíamos puesto en la dirección X, así que la velocidad del centro de masa es un cierto valor, que es lo que me dice el enunciado, ¿sí? 0,45 metros por segundo en la dirección Y, y debe ser igual a la componente, esto es menos omega y centro de masa menos Y en la dirección Y, más omega X centro de masa menos X de Y. Bien, acá tienen un vector, una igualdad vectorial, ¿sí? Lo que significa que las componentes Y son iguales y las componentes J son iguales. Vean entonces que tenemos un sistema, como les decía, tenemos un sistema de ecuaciones, 0,45 metros por segundo es igual a menos omega y centro de masa menos Y. Y 0 es igual a omega X centro de masa menos X. Entonces vean que de acá yo puedo calcular cuánto vale X, vale X del centro de masa, y de acá puedo calcular cuánto vale Y. ¿Sí? Y es Y centro de masa más perdón, Y vale, hay que despejarlo, no hay que hacerlo tan rápido, y de acá, ¿sí? Y vale, esto lo paso para el otro lado con signo negativo y me queda sumando. Y centro de masa más 0,45 metros por segundo dividido el valor de omega. Entonces observen que nosotros pudimos calcular cuánto es la coordenada del centro de masa. Y vean lo siguiente, del CIR. Si esto es X del centro de masa y esta coordenada Y centro de masa, ¿sí? El CIR está ubicado, ¿sí? Sobre la línea vertical que pasa por el centro de masa, sobre la línea vertical que pasa por el centro de masa, ¿sí? Y a una distancia, porque Y centro de masa es una coordenada negativa, para el sistema de referencia que le hicimos, y le estamos sumando algo positivo, sí, que está por acá abajo, ¿sí? En algún punto de toda esta línea recta que dé 0,45 metros por segundo dividido omega. Vamos a hacer las cuentas para que den los números, porque si no, ¿sí? No podemos calcular. La coordenada X es la coordenada X del centro de masa, eso no hay problema, y la coordenada Y será Y de centro de masa, que vale menos el radio, ¿sí? Si el radio era 45 centímetros, es menos 0,45, más 0, más 0,45 metros por segundo dividido 2. O sea que esto da 0,225 metros. O sea que esto es, yo ya no, punto 45 a la mitad, 0,0 menos 0,225. Es decir que se encuentra el CIR, vamos a dibujarlo bien, vamos a dibujarlo acá. Si esto es el, si esto es sí, esto es sí del CIR, pero elegí un mal color, vamos a poner el rojo. Esta es la línea vertical, está acá.
a medio radio. Lo que nos dio es que el centro instantáneo de rotación, ¿sí?, está en este punto, debajo del centro de masa, ¿sí?, porque tiene la X del centro, tiene la misma coordenada X del centro de masa, y por debajo, ¿sí?, del centro de la coordenada Y del centro de masa. Este es el punto que es el cero, con estos datos del... Bien. ¿Sí? ¿Sí?, escribir esto de una forma, ¿sí?, sensata. Hice un poquito de lío, ¿sí?, porque la tableta es chiquita y tengo que escribir en un lugar chiquito. Bien. Voy a volver un poquito para atrás, simplemente ahora ya sabiendo dónde está el CIR, ¿sí?, voy a trazar... Profe, Sí. ¿el CIR no iría más abajo? ¿O no me queda claro? ¿Por datos que me dio? No. Ahora Porque vuelvo a dibujar con los datos que me dio. ¿Sí? Dame que borro y vuelvo a dibujar todo con los datos que me dio. Muy bien. Usamos un sistema de referencia para calcular, porque el secreto está en esto. Esto es X del CIR y esto es Y del CIR. Me dio, perdón, X del centro de masa y del centro de masa. Sí. es que Ahora, me equivoqué porque pensé que el I iba para el positivo hacia arriba. Por eso. claro, Ahí, no. ahí entendí lo Ah, que... pero igual quiero aclararlo, digamos, porque nos dio que la X del CIR era X del centro de masa e Y del CIR era Y del centro de masa más omega sobre R. No, era, a ver, quiero ver la cuenta. Velocidad sobre omega. Esto está mal. La velocidad del centro de masa sobre omega. Cuando hicimos esta cuenta, esto me dio menos 0,225 metros, que es R sobre 2. Menos R sobre 2. Entonces, lo que nos dio es que el centro instantáneo de rotación se encuentra en este punto. ¿Sí? Acá. Entonces, teniendo en cuenta eso, veamos, hagamos un diagrama de velocidades ya un poquito mejor. Tenemos que este es el centro, esto es el CIR, así que esta es la velocidad del CIR. El diagrama de velocidades correcto es para este eje, para la línea vertical, ¿sí? Esto sería el campo de velocidades para un eje vertical. Vean que lo dibujo sobre el cuerpo rígido. Para los puntos que están ubicados sobre esta línea, ¿sí?, van a tener una velocidad. ¿Cómo? Si esto está rotando, alrededor de este punto, esto va a tener, bueno, velocidades con esta pinta. Este va a ser el campo de velocidades para esa. O sea, y en este instante de tiempo, cuando el CIR se encuentra en esta posición respecto, ¿sí?, de la Tierra, porque esto acá está la Tierra,
¿sí? Estas son las velocidades que tienen los puntos de el cilindro. ¿Sí? ¿Está? Entonces ya hallamos el CIR. Después de mucho trabajo. Y nos preguntan, vamos a tratar de resolver el punto B. El cilindro rueda sin deslizar. ¿Ustedes qué dicen? Para mí está deslizándose. Está deslizando. Perfecto. Entonces la respuesta del punto B es no. ¿Sí? Vamos a ponerla acá. B. No. ¿Sí? El cilindro está traccionando si hubiese fricción. ¿Sí? Con el piso, con lo que ustedes saben de automovilismo. ¿Sí? O de jugar carrera de autos, que es lo mismo. ¿El cilindro está traccionando, sí, o está frenando? O sea, ¿va a aumentar su velocidad o va a frenar? ¿Ustedes qué Está creen? traccionando. Está traccionando, ¿sí? ¿Está de acuerdo a lo que nosotros vimos? ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. De acuerdo a todo lo que nosotros vimos, pero cuando un auto, ¿sí? La rueda, cuando su velocidad va hacia atrás, respecto de la Tierra, y hay rozamiento, aparece una fuerza de fricción, ¿sí? Hacia adelante, que se opone al desplazamiento relativo entre superficies. Entonces, eso va a producir que, si este cilindro está traccionando, dentro de poco su velocidad de centro de masa va a aumentar. Cuando resolvemos el problema dinámico lo vemos, ¿sí? Pero esto es simplemente para aclarar, ¿sí? Entonces, el cilindro acá, si hubiese rozamiento, va a estar traccionando. O sea, va a aumentar su velocidad del centro de masa. Un instante después. Después no sé. Bien, faltan 10 minutos. Ahora no te querés cambiar. Y les voy a presentar este problema. No lo voy a resolver, pero les voy a presentar este problema. Muy bien. Me gustaría que intenten de resolver este problema. ¿Sí? Este problema es un sistema biela-manivela. Acá lo que tenemos, ¿sí?, es dos cuerpos rígidos acoplados, pero en este caso son dos varillas. Y el acople se produce en los extremos de las varillas. ¿Está? Pero es un cuerpo rígido, es un mecanismo formado por dos cuerpos rígidos. Así como teníamos los dos cilindros unidos por una correa, bueno, acá tenemos otro tipo de mecanismo. En el otro teníamos un movimiento circular y transformamos a otro movimiento circular. Es muy común, el anterior es muy común cuando trabajamos en bicicletas. Este caso es bastante más común, ¿sí? Este es el principio de funcionamiento de un motor de auto, ¿sí? En un motor de auto nosotros tenemos que... Se me movió la diapositiva. En un motor de auto lo que nosotros tenemos es que tenemos un movimiento se transforman en un movimiento de rotación, ¿sí?, de el volante, que es simplemente nada más que a partir del volante. El volante es una masa de metal que está dentro del motor, que es a partir de ahí de donde nosotros extraemos movimiento, energía para la rotación de las ruedas. En este caso es algo un poco más simple, es el inverso. Tenemos una biela que produce un movimiento circular, nosotros le hacemos un movimiento circular, de alguna manera, lo mantenemos a velocidad constante, y con el movimiento circular de la biela producimos
un, la manivela, un movimiento circular de la manivela produce un movimiento longitudinal de la biela, ¿sí? Que es el punto B, en el otro extremo. Esto se inventó en el medievo, es un mecanismo que permite, a partir de movimientos circulares, hacer movimientos longitudinales. No hay muchas formas de hacerlo. Esta es una, ¿sí? Este es un mecanismo que es importante. ¿Qué me gusta de hacer esto? ¿Cuál es lo importante de intentar esto? ¿Sí? Es tratar de resolver, ¿sí? Llegar a este punto. Llegar a resolver el punto A y el punto B para hacer el punto C. El punto D es más complicado, eso se lo dejo como tarea para los supercapos, ¿sí? Que tengan claro. Pero el punto A y el punto B lo pueden calcular, ¿sí? Lo pueden resolver. El punto A, ¿sí? Es un movimiento circular, no hay problema. El punto B hay que usar la condición de rigidez para que a partir de la posición del punto A en función del tiempo, calcular la posición del punto B en función del tiempo y hacer el gráfico. ¿Por qué es importante esto? Porque es un mecanismo de los más usados del planeta y lo que es interesante es observar, ¿sí? El gráfico de XA y XB. ¿Sí? Pido que lo intenten, es muy difícil. Yo voy a subir la próxima semana, ¿sí? La solución de este problema, ¿sí? Para que la tengan. Este problema es un problema, ¿sí? Bastante complejo, así que no se los voy a exigir que lo resuelvan. Es un problema que me gustaría que lo intenten, ¿sí? ¿Está? Yo les voy a dar una semana y después voy a subir la solución de este problema. ¿Por qué? Porque me comí mucho tiempo. Bien, vamos a hacer una tarea. Ahora lo van a hacer ustedes, ¿sí? No el problema de la biela y manivela, sino este otro problema. Bien. Este problema es bastante simple. Un automóvil, todo el mundo viaja en automóvil, viaja a 97 kilómetros por hora y tiene ruedas de 76 centímetros de diámetro. En esas condiciones pido cuál es la velocidad angular de las ruedas con respecto al eje. Creo que todo el mundo puede hacer eso. ¿Sí? A ver, ¿pueden calcular cuánto va de la velocidad angular de las ruedas con respecto al eje? ¿No? Bien, el esquema básico se los mostré ahí. ¿Sí? Tenemos una rueda, que dentro de la rueda viaja a 97 kilómetros por hora, supongamos que no derrapa el auto, ¿sí? O sea que el punto de contacto es el centro instantáneo de rotación, calcular la velocidad angular. Me pueden dar el valor cuando puedan. El módulo, ¿no? Vamos a ver en dirección el valor del módulo. Bien, ¿alguien me confirma que ese es el resultado?
Perfecto. Sí. Bien, buenísimo. Ese es el resultado. Entonces tenemos que el auto, las ruedas del auto están rotando con esta velocidad angular. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para el punto B, el automóvil frena uniformemente y se detiene una vez que las ruedas dieron 30 vueltas. ¿Cuál fue su aceleración angular? Vamos a resolver eso. Sí. Para esto tiene que pensar qué información me dan. Te las voy a procesar un poquito. Si esta es la velocidad angular en función del tiempo, yo tengo que inicialmente tengo 70 y después disminuye, no sé qué tiempo, no sé cuál es la pendiente porque es lo que quiero calcular, pero lo que tengo es que estos son 30 revoluciones, 30 vueltas. O sea, en angular, el desplazamiento, ¿sí? Estos son 2pi por 30. Así que ahora temen cuánto vale, ¿sí? Yo creo que ahora ya lo pueden calcular. Si el área vale 60pi, me pueden decir cuánto vale, ¿sí? La pendiente. Si no tienen idea qué hacer, chicos, avísenme. Pero, pa, pa, pa. No sabes. Bien, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. ¿Sí? El área del triángulo es la base que vale t por la altura que vale 70,9 dividido 2. Y esto es igual a el delta alfa que calculamos. Fíjate que entonces, si vos podés calcular t de acá, porque tenés todos los datos, ¿sí? De esta ecuación, tenés delta alfa lo que tenés, podés calcular t. Y entonces ahí de acá podés calcular la pendiente de esta línea recta, porque la pendiente de esta línea recta es base sobre altura de ese triángulo. Gamma es delta omega sobre delta t, o sea, menos omega 0 sobre t. De ahí sale. Ok, ¿me pueden dar el resultado? Cristian, ya casi te lo resolví. Bien, 1335, 1373, perfecto. ¿Sí? Bárbaro. Frena, ¿sí? Con esa 13,33 radianes sobre segundo cuadrado. Hasta acá estamos perfectos. Ahora veamos el C, porque es el más divertido de todos. ¿Sí? Y el que quería llegar, en definitiva. Bien, los velocímetros en general emplean la velocidad angular para dar la rapidez del automóvil. El que tenemos en el auto, ¿sí? Usa
todos usan, ¿sí? La rapidez angular. ¿Por qué? Porque es más fácil medir la rapidez angular que la rapidez lineal. Y está calibrado para ruedas de 76 centímetros de diámetro. Dice, si se cambian las ruedas por otras más chicas, de 62 centímetros de diámetro, lo típico cuando hacemos un autopistero, el velocímetro nos daría una lectura equivocada de la rapidez del auto. Ahí quiero que me contesten, gente. Ustedes, por favor. Sí. ¿En qué sentido? ¿Nos da por más o por menos de la velocidad real? Por menos, dicen un compañero. ¿Sí? Vamos a justificarlo. Hagamos un poquito de cuentas. ¿Sí? Voy a borrar. Bien. Vimos que la velocidad es omega por R. ¿Sí? Si yo cambio R, ¿sí? Vamos a poner velocidad 1, omega por R1, V2 es igual a omega por R2. Si hago el cociente de estas dos ecuaciones, pueden ver que V1 sobre V2 es igual a R1 sobre R2. Por lo tanto, si la que es correcta es V1, ¿sí? Yo tengo que V2 es R2 sobre R1 por V1. Como cambié por algo de menor diámetro, ¿sí? Esto es menor que V1. ¿Sí? La velocidad, ¿sí? Para una misma velocidad angular, que es lo que me va a marcar, tengo una menor velocidad lineal. Eso significa que va a estar marcando por exceso. ¿Sí? Que va más rápido de lo que en realidad uno va. Entonces, cuando ustedes vayan a comprar las ruedas del auto y les quieran vender ruedas de menor diámetro, tengan cuidado, ¿sí? Porque no van a dar una carrera. No les va a decir la información. Y si ponen rueda de mayor diámetro, que también es pase, es simplemente, a veces no es mayor diámetro, sino que usamos algunas cosas que no están del todo bien. Bueno, supongamos que cambien el diámetro por uno mayor, porque les gusta guardar, que se pueden comer alguna multa sin querer. Así que, bueno, con este nota de color, sí, damos por finalizada la clase de hoy, a menos que tengan alguna pregunta. ¿Qué es al revés? Julián. Julián. ¿Qué es al revés, Julián? Cuanto más chica la rueda, más rápido vas. El problema es que no estamos hablando de cuál es la velocidad que desarrolla el auto, sino la que te da el velocímetro. ¿Sí? Porque el velocímetro está calibrado, el velocímetro te dice, bueno, yo tengo una cierta omega 0, esto implica que voy a una velocidad V1, ¿sí? Que la calculo así, omega 0 por el radio de la cubierta. ¿Sí? Entonces, si yo le cambio el radio de la cubierta, ¿sí? Si cambio el radio de la cubierta con la misma velocidad angular, yo voy a tener, con la misma omega 0, yo me estoy moviendo a una velocidad V2, que es omega 0 por R2, que es más chico que omega 0 por R1, que es lo que me va a indicar el velocímetro. ¿Sí? Simplemente eso. Ahora, si vos me decís que un motor puede hacer un torque y porque lo tengo, ya es otra cosa. ¿Sí? ¿Está?
No es lo que está indicando el velocímetro. A ver. Una cosa es lo que funciona el auto, ¿sí? Un auto más abajo, ¿sí? Tiene, digamos, mayor sustentación y por lo tanto puede alcanzar una velocidad porque el frente de aire lo frena menos, que es otra cosa, ¿sí? Y se agarra más en las curvas y todo lo que uno quiera. Pero no es el caso del el lector interno que tiene el velocímetro, ¿eh? Bueno, vamos a detener acá la grabación.